Muy bien, bueno, ya debió haber quedado listo el diagnóstico, respondido y de una vez subido, ya cargado en la plataforma, en el Classroom. Recuerden que el tiempo de entrega de este diagnóstico era hasta las 7:50, entonces espero que lo hayan subido, si no, pues lo pueden seguir subiendo, pero ya una entrega fuera de tiempo, lo cual afecta la calificación de la actividad. Bueno, vamos a entrar ya de lleno a lo que es el bloque 2 con la definición y con la siguiente actividad, que es la actividad 2. Definición, me refiero a definir lo que es base de datos y algunos de sus elementos más importantes, más relevantes que intervienen en una base de datos. Bueno, vamos a ver primero el concepto y ojo aquí porque esto puede venir en el examen. Es este que está aquí, es el concepto que vamos a estar nosotros manejando como el oficial de lo que es una base de datos. Y bueno, pues aquí lo tienen. ¿Qué es una base de datos? Pues es una colección de información de cualquier tipo perteneciente a un mismo contexto y almacenada sistemáticamente para su posterior uso. Eso precisamente es una base de datos, es un conjunto, bueno, aquí la palabra que se está utilizando para definirla es una colección, ¿sí? ¿Colección de qué? De información. Puede ser de cualquier tipo y de cualquier tipo se refiere a que puede ser texto, que por lo general así es, pero también hay bases de datos que almacenan imágenes, hay bases de datos que almacenan videos, bases de datos que almacenan imágenes, pues bueno, el mismo Facebook tiene una base de datos que imagínense la cantidad de imágenes que guarda la base de datos de Facebook, cuántos millones de imágenes almacenará la base de datos de Facebook, la base de datos de YouTube, imagínense la cantidad de videos que YouTube almacena, incluyendo este que están ustedes viendo emitiéndose en vivo. Pues imagínense la cantidad de millones y millones de videos que hay almacenados en la base de datos de YouTube. Bueno, pues esta información puede ser pues de cualquier tipo, imágenes, videos, no se diga texto, obviamente. Yo creo que la mayoría de las bases de datos almacenan exclusivamente textos, datos como tal, pero pues bueno, habrá otras bases de datos que bueno almacenan imágenes, videos, sonidos también, por ahí las páginas o los sitios web que se dediquen a los podcasts, por ejemplo, ¿no? Que son eso, que lo vimos el semestre pasado. Y bueno, pues eso es una base de datos. Ahora, otra cosa importante a mencionar dentro del contexto más bien del concepto de base de datos es que la información pertenece siempre a un mismo contexto. Por ejemplo, la base de datos que tenemos nosotros en la escuela pues almacena información de un mismo contexto y ese contexto es un contexto escolar en donde se guardan pues información referente a alumnos, información referente a maestros, información referente a personal administrativo. En cuanto a alumnos, pues bueno, son calificaciones, son reportes, son asistencias, cosas de este tipo, ¿no? Todo tiene que ver con una cuestión escolar en el caso de la escuela, por eso el concepto de base de datos se refiere a eso, a que pertenecen a un mismo contexto, en este caso sería un contexto escolar, y almacenada sistemáticamente. Esto de que sea almacenada sistemáticamente es en donde creo que está el mayor, la parte fundamental de lo que hay que estudiar y de lo que hay que comprender dentro de las bases de datos para que realmente funcione como tal y se pueda usar esa información posteriormente, ¿sí? Esto es bien importante. Quizá ahorita no lo logren comprender del todo, pero conforme vayamos adentrándonos en los temas de las bases de datos, en el modelo entidad-relación y luego ya haciendo base de datos en la computadora, se darán cuenta
cómo es que esa información tiene que ser almacenada de manera sistemática para que posteriormente pueda ser esa información utilizada. Es algo parecido, no sé si lo recuerdan en tercer semestre que vimos en Excel, que propiamente Excel no es un programa con el que se puedan manejar bases de datos, pero si tomamos en cuenta algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de tabla, el concepto de campo, el concepto de registro, eso aplica bien, digamos que embona, es por así decirlo compatible con lo que en parte se maneja en las bases de datos, ¿no? Sabemos que Excel no es una base de datos, pero sí es una tabla, pero sí es una hoja de cálculo, ¿no? Entonces, en Excel sí se puede la información organizar, sistematizar, por así decirlo, para que se pueda utilizar posteriormente. No sé si recuerden ustedes el tema de los filtros. El tema de los filtros es algo en Excel que se parece mucho a lo que en base de datos se llaman consultas. ¿Qué es una consulta? Bueno, pues tú tienes una base de datos en la que tienes una tabla de, por ejemplo, vamos a decirle alumnos, ¿no? Entonces, dentro de la tabla de alumnos tienes el registro de todos los alumnos que tienes y uno de los campos que almacena información de los alumnos es, por ejemplo, la edad, ¿no? Entonces, vamos a poner un ejemplo de que en la Secretaría de Salud está solicitando a todos aquellos alumnos y alumnos que tengan 16 años, solamente los que tengan 16 años. Entonces, por medio del almacenamiento sistemático y para el posterior uso de esa información, se puede acceder a todos aquellos alumnos o a los datos de todos aquellos alumnos que tengan exclusivamente 16 años con 2-3 clics, ¿no? Entonces es ahí en donde está el gran chiste, la parte interesante dentro de las bases de datos. Si la información no está almacenada de manera sistemática, si la información está almacenada de manera desordenada, por sin ningún rumbo, o sea, su posterior uso va a ser pues muy complicado, ¿no? Entonces es ahí en donde está el verdadero chiste de realmente poder diseñar de buena forma una base de datos, ¿no? Entonces, bueno, repitiendo, y ojo porque esto viene en el examen, yo cuando vemos este tipo de conceptos, yo no les digo anótenlo, pero si les digo, si fuera yo ustedes, lo anotaría porque esto puede venir en el examen, y si lo tienen registrado en su cuaderno o en el archivo en donde estén trabajando todo esto, pues más adelante lo podrán estudiar para el examen, ¿no? ¿Qué es una base de datos? Una colección de información de cualquier tipo perteneciente a un mismo contexto y almacenada sistemáticamente para su posterior uso. Eso es una base de datos. Muy bien, bueno, ahora, esto también puede venir en el examen, ¿eh? Cosas que para las cuales son necesarias las bases de datos y que pueden facilitar. En general son 4 aspectos, ¿no? 1. El almacenamiento de grandes cantidades de información. La recuperación rápida y flexible de la información. La organización y reorganización de la información. Y por último, la impresión y distribución de información en varias formas. Dentro de estos puntos, yo lo que les puedo dar como ejemplo es sus calificaciones, ¿sí? Ahorita, bueno, realmente ahorita sus calificaciones por este asunto de la pandemia y de que estamos con clases en línea no se están imprimiendo, pero sí se están generando, ¿sí? Entonces, en la escuela tenemos una base de datos que cumple con estos 4 puntos y por lo tanto, pues, esa base de datos satisface una necesidad y facilita estos 4 aspectos que ustedes están viendo aquí, ¿no? Por ejemplo, el primero, el almacenamiento de grandes cantidades de información. Imagínense cuántas calificaciones se generan cada momento en la escuela. Si son, vamos a hacer la multiplicación así rapidita. Si ustedes son un promedio de 550 alumnos y
cada uno de ustedes lleva un promedio de entre 8 y 10 materias, multipliquen 550 por, vamos a ver, por 9, ¿no? Así rapidito, más o menos son más o menos 5,000 calificaciones que se generan en 2-3 días, ¿no? Y luego, esas 5,000 calificaciones hay que organizarlas, ¿no? Entonces, es ahí en donde entra, digamos, el asunto del buen diseño de la base de datos para que esa información pueda ser organizada y rápido saber esta calificación a qué alumno le pertenece, qué maestro se la generó, etcétera, etcétera, ¿no? En el asunto que dice la recuperación rápida y flexible de la información, pues es precisamente eso, ¿no? Por ejemplo, tener las calificaciones de todos los alumnos de tal grupo o de tal grupo, cuántos alumnos reprobaron en esta materia, ¿no? O cuántos alumnos aprobaron en esta otra materia, ¿no? Tener esa información a la mano y rápido y poder acceder a ella de acuerdo a ciertas necesidades, ¿no? Toda esta información es muy importante porque esa información nos la hacen llegar a los maestros, a los asesores, y de esta forma pues se plantean estrategias para mejorar tal o cual situación que se esté dando en algún grupo, ¿no? Y por último dice la impresión y distribución de la información en varias formas. Normalmente pues cada momento en la escuela pues se imprimen un total de entre 500, 550, 600 boletas de calificaciones en donde la información pues viene muy bien organizada a manera de tablas, en donde pues se puede leer de forma muy sencilla el desempeño que tuvieron ustedes, y obviamente que toda esa información se genera a través de la base de datos que guarda todo su historial académico de cada uno de ustedes, de cada grupo y pues en general de todos los alumnos de la escuela, ¿no? Y los objetivos principales de una base de datos es disminuir los siguientes aspectos: redundancia e inconsistencia de datos, dificultad para tener acceso a los datos, aislamiento de los datos, anomalías del acceso concurrente, problemas de seguridad y problemas de integridad. Estos 6 aspectos, que son aspectos negativos, son aspectos que no deben de existir cuando se guarda información, pues precisamente las bases de datos es lo que ayuda a disminuir todo esto, ¿no? Redundancia e inconsistencia de datos es, por ejemplo, que la información se repita, ¿sí? Que sea redundante. Esto pues es un gran problema porque si tienes redundancia de datos, ese almacenamiento que te está generando ahí espacio que no debería de existir, ¿no? El espacio que tú tienes debes de eficientarlo para que abarque lo menos posible, y si tú tienes información redundante, pues ese espacio no va a ser eficiente, ¿no? Inconsistencia de datos se refiere a que la información siempre sea la misma en uno o en otro lugar. Por ejemplo, si a un alumno se le puso un 7 en física, y tú estás viendo ese 7 en física desde la tabla de alumnos, y tú te vas a la tabla de maestros, de las calificaciones que los maestros generaron, esa calificación, ese 7 a ese alumno desde la tabla de maestros debe ser lo mismo, ¿sí? Es decir, que en la tabla de alumnos no puede ser que el alumno tenga un 7 y en la tabla de maestros de la misma materia y del mismo maestro tenga otra calificación. Eso, si tuviera otra calificación, sería inconsistencia de datos. Entonces, las bases de datos permiten que esa calificación sea exactamente vista desde la tabla del alumno o desde la tabla del maestro, ¿sí? Y bueno, todos los demás, bueno, dificultad para acceder a los datos. Les digo que si la información se guarda de manera sistemática y cumpliendo las reglas de las bases de datos, pues bueno, no se debe tener problemas para acceder a los datos. No deben de estar aislados, y bueno, pues lo demás son cuestiones que también resuelven o ayudan a disminuir las bases de datos, ¿no? Vamos a ver ahora los elementos de las bases de datos. Básicamente son 4, aunque hay más, pero los básicos son 4. Son estos: tabla, campo, registro y relación.
Entonces, lo que vamos a hacer en esta segunda hora de jueves es la actividad 2, que es un mapa mental de los elementos de una base de datos, ¿no? Es lo que tienen que hacer, elaborar un mapa mental de estos 4 elementos. Yo voy a dar ahorita la explicación de cada uno de ellos, luego ya que termine la explicación, pues ustedes hacen el mapa mental en el tiempo que reste de la clase, ¿no? Como siempre les digo, ojo, porque esto es un mapa mental. La diferencia entre un mapa mental y uno conceptual es de que en el mapa mental hay más libertad, menor cantidad de texto, mayor cantidad de imágenes, cosas muy bien explicadas de una manera creativa, con colores, con imaginación, a diferencia del mapa conceptual, que es más, pues es más serio, ¿no? Es más de conceptos, que también de esto se podría hacer un mapa conceptual, pero lo que yo les estoy pidiendo es un mapa mental, ¿no? Algo más libre. Bueno, muy bien, vamos entonces a empezar con la explicación de los 4 elementos de las bases de datos. Vamos a ver el primero, que es tabla. Ustedes pues ya saben lo que es una tabla, pero dentro del contexto de la base de datos, de las bases de datos, esto es lo que es una tabla. Y ojo aquí, porque también esto puede venir en el examen, ¿no? Tabla. En las bases de datos, una tabla se refiere al tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. Su estructura general se asemeja a la vista general de un programa de hoja de cálculo, como les dije ahorita, como Excel. Las tablas se componen de 2 estructuras, campo y registro, ¿sí? Entonces, normalmente nosotros hasta ahorita, las tablas que hemos visto, incluida la hoja de cálculo de Excel y las tablas que vimos en tercer semestre cuando trabajamos Word, decíamos que las tablas se componen de 2 elementos, las columnas y las filas, ¿no? Entonces, en las bases de datos a las columnas y a las filas no se les llama así, se les llama campo y se les llama registro. Y ahorita vamos a ver cada uno de esos 2 conceptos a qué pertenece o a qué es similar, a la columna o a la fila, ¿no? Pero bueno, para definir lo que es una tabla, pues es eso, ¿no? Es el tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. ¿Cuál? Pues el que sea, cualquier programa que se dedique a la gestión de base de datos. Bueno, vamos a ver ahora el concepto de campo. ¿Qué es un campo? Campo corresponde al nombre de la columna, ¿sí? Entonces, al símil de las tablas genéricas que hemos visto, genéricas refiriéndome a las que hemos visto en Word, a las que ustedes hacen cuando les encargo yo hacer una tabla, campo sería la columna, ¿sí? Y debe ser único y además de tener un tipo de dato asociado. Siempre en las bases de datos los campos son únicos, es decir, no puede haber 2 campos iguales que vayan de lo mismo, y siempre se les debe asignar un tipo de dato asociado, ¿no? Ayer estuvimos trabajando con los pseudocódigos. Si recuerdan, en la declaración de variables, bueno, pues aquí es algo similar. Se tiene que especificar qué tipo de dato es el que está guardando el campo. Por ejemplo, aquí que tenemos el ejemplo, el campo es el campo nombre, y vean que se están guardando nombres, ¿no? Alfredo Godínez, Gabriela Mora, Alejandra Ábalos, Jaime Quintero, Carlos Miranda. Y bueno, aquí el tipo de datos sería alfanumérico o de texto, dependiendo del programa, ¿no? Diferentes programas o diferentes SGBD, que es un SGBD, es un sistema gestor de base de datos, son los programas que se dedican a el manejo de las bases de datos, así como Word es una hoja de es un procesador de textos, así como Excel es una hoja de cálculo, así como PowerPoint es un presentador de diapositivas. Hay programas que se llaman SGBD o sistemas gestores de bases de datos. Por ejemplo, en la suite de Office tenemos un SGBD que se llama Access, por ahí si lo tienen lo pueden buscar. Access es un sistema gestor de base de datos, y cada sistema gestor de base de datos pues tiene los tipos de datos que puede manejar. Estos que son textos pues podría ser el tipo de dato alfanumérico o de texto, ¿no? Entonces, bueno, digamos en resumen, un campo
es el símil de una columna. Por lo tanto, pues el registro es la correspondencia a la fila, ¿no?, que compone la tabla, y ahí se componen los datos y los registros. Es decir, que en los registros tienes la composición de todos los campos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos viendo un ejemplo de un registro en donde es el registro número 2, es la persona o el nombre es Gabriela Mora. Luego tenemos su dirección, que es el Crespo número 81, la ciudad, que es Guadalajara, y el estado, que es Jalisco, ¿no? Entonces, eso, así completito, la fila completita, es el registro. Entonces, el campo es la columna y se refiere solamente a uno de los datos que estamos manejando, por ejemplo, en este caso nombre, y el registro es la composición de todo el registro, ¿no?, de la persona, en este caso, de la que se están guardando los datos, ¿no? El número 2, Gabriela Mora, la dirección, la ciudad y el estado. Y pues aquí tenemos un ejemplo. Ustedes ya verán cómo incorporar todo esto que les estoy dando. Este ejemplo, por ejemplo, este otro, la definición de tabla, cómo lo van a integrar ustedes a su mapa mental. Pero bueno, aquí estamos viendo un ejemplo muy claro de lo que es una tabla dentro de una base de datos. Vean que la tabla pues es todo, ¿sí? Todo esto es la tabla. El campo es esto. Esto, por ejemplo, es un campo. Este sería otro campo. Este sería el campo clave del cliente. Este sería el campo nombre. Este sería el campo dirección. Este el campo ciudad y este el campo estado. Y los registros pues son cada una de las filas, ¿no? Este es el registro 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿no? Esto, por ejemplo, que se llama campo clave. Siempre en las tablas de las bases de datos tiene que haber un campo clave. Este campo clave sirve para que no se repita, que en el caso de que se repita información en cualquiera de los registros no haya problema, y este campo es el que sería diferente, ¿no? Por ejemplo, puede pasar que una persona se llame Juan Pérez, ¿no?, por decir, y que dé la coincidencia de que Juan Pérez vive en, vamos a ponerle por ejemplo aquí, Fresnillo número 47, ¿sí? Y que esa misma persona viva en la ciudad de Jalapa, por ejemplo, que es una ciudad de Veracruz, y el que estado sea Veracruz. Es decir, que la información sería muy parecida, pero no hay problema, no pasa nada. ¿Por qué? Porque tenemos el campo de la clave del cliente, en donde el número identifica a la persona, ¿no? Entonces ahí no hay problema de que haya confusión, ¿no?, si las personas pues se llaman igual. Ustedes también, por ejemplo, dentro de la base de datos de la escuela tienen una clave de 4 dígitos única. O sea, esa clave no se repite. No importa si alguno de ustedes se llama exactamente igual que otra persona, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la clave es la que los identifica como tal. Y bueno, nos está faltando un concepto más, que es el concepto de relación. ¿Qué es una relación en las bases de datos? Bueno, pues las relaciones permiten establecer interconexiones, es decir, relaciones entre los datos que están guardados en las tablas y trabajar con ellos conjuntamente, ¿sí? Las relaciones evitan parte de lo que vimos anteriormente, parte de la redundancia, parte de la inconsistencia, se evita con las relaciones, ¿no? Y bueno, las relaciones en las bases de datos se ven algo así. Esta, por ejemplo, yo la saqué de un ejemplo de Access. Es la tabla alumnos, es la tabla exámenes, y vean cómo están las tablas especificadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, la tabla alumnos es una tabla que tiene 5 registros, que es sea alumno, sería la clave del alumno. Esa llavecita que ven ahí es la que indica cuál es el campo clave de la tabla. Entonces sería sea alumno, que es clave alumno, nombre, apellido, fecha de nacimiento y curso, ¿no? Y se está relacionando con una tabla que guarda exámenes. La tabla exámenes tiene también, sí son 6, aquí son 5 registros, aquí son 6, y la tabla exámenes guarda clave de examen, clave del alumno, fecha de examen
bueno, los otros campos que están guardados por ahí, por ejemplo, no sé qué sea, pero por ejemplo ese cprof sería la clave del profesor que está aplicando ese examen, una nota por aquí. Si se fijan, esta relación que se está dando entre esas dos tablas se da mediante el campo clave del alumno. Aquí si se fijan, clave del alumno. Entonces, aquí en esta tabla, para ya no poner todos los datos del alumno, solamente se maneja su clave. Los datos del alumno están guardados en la tabla alumno y ya no en la tabla del exámenes, pero la relación se da por el campo clave del alumno, y esto pues obviamente lo que evita pues es redundancia de datos, porque aquí ya no es necesario tener todo el nombre completo del alumno, toda su fecha de nacimiento, todos los cursos en los que tiene, porque están guardados acá en esta tabla. Eso es una relación pues muy sencilla. Podemos tener unas más complejas, como por ejemplo estas. Aquí ya son muchísimas tablas, ya son muchísimas relaciones. Y bueno, pues es una cuestión compleja y una cuestión sencilla de lo que son las relaciones. Bueno, pues es todo hasta aquí, es toda la explicación. Son 26 minutos de clase más los 5 de prórroga, fueron 31. Les queda pues 19 minutos para hacer el mapa mental. Si no les alcanza el tiempo, no hay problema. Esta actividad no es como la anterior. En esta actividad sí tienen más chance de poder subir la actividad todo el día. Tienen todo el día de hoy para hacerlo. Hasta las 11:59 de la noche se agota el tiempo para que puedan subir su actividad a la plataforma de Classroom de forma dentro del tiempo, ¿no? Bueno, pues si tienen alguna duda, estoy conectado en Facebook y bueno, pues por favor, a trabajar.